Amigas, amigos, que se encuentren bien, al igual que sus familias. Bienvenidos a una edición más de Encuentros. Les saluda a su amigo Iván Uriel. El día de hoy estamos muy contentos aquí en Presumiendo México y Filmmakers Movie porque recibo a un amigo, recibimos a un hombre que es un guerrero, un luchador y sobre todo un hombre lleno de arte, de talento y de gran sensibilidad, un ser humano extraordinario y a quien yo no solamente siento la gran conexión artística, sino también la conexión humana de quien nos inspira a seguir día a día y abrazar la vida en todos sentidos. Bienvenido, bienvenido, Carlos Wilhelm. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido Iván. Es un placer estar aquí en tu programa. Feliz de recibirte, Carlos, de verdad, de verte, de escucharte y de compartir contigo tu trayectoria. Para quienes nos vean, será todo un placer recorrer la trayectoria de Carlos Wilhelm, que es un experto en el doblaje, un gran traductor, no solamente de contenido audiovisual, sino también de obras literarias, de investigación, un traductor en todos sentidos, y también un gran poeta, un gran escritor, en fin, un bagaje extraordinario de diferentes actividades. Y como decía, sobre todo un gran ser humano lleno de gran sensibilidad para compartir desde el arte. Así que la primera pregunta, Carlos, ¿quién es Carlos Wilhelm? Pues un aprendiz, Iván. Ahorita que estás platicando todo eso, yo mismo me sorprendo. Entonces, yo creo que sigo siendo un aprendiz de la vida. Si me preguntas de primera, sería esa mi primera respuesta, ¿no? No sigo con esa increíble capacidad de, a veces digo, ¿no? Benditos ojos que aún siguen viendo la literatura de los vivos, ¿no? Porque hay veces que uno va creciendo y se va haciendo de ciertos autores grandísimos, por supuesto, siempre tengo un estante muy especial para los grandes poetas que han pasado a lo largo de la historia, grandes escritores también, pero sigo encontrando arte y literatura en la vida cotidiana, en los escritores que apenas inician, en los poetas que apenas inician, en los poetas que ya llevan un recorrido considerable, y bueno, pues sin duda, de lo que más celebro hoy es a nuestros grandes poetas vivos, que yo los sigo mucho, ¿no? Gracias, Carlos. Y realmente dentro de esta pregunta me gustaría ahondar sobre ese momento, Carlos, en el que en la vida, a lo largo de la vida, de tu infancia, de la adolescencia, sientes ese gusanito, ese llamado del arte, pero también el llamado de los idiomas como tal, del lenguaje, de esta forma maravillosa en que los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje en todos sentidos y de distintas formas en las que ese lenguaje se viste de un idioma para poder comunicarse, y tú has hecho que distintas obras, investigaciones, en fin, tu propia obra trascienda en otros lenguajes. ¿Cómo surge ese llamado en ti, Carlos? ¿Cómo inicia tu trayectoria? Bueno, particularmente en los idiomas, inicia con el pie izquierdo, porque yo reprobé inglés toda la primaria. Entonces, yo me sentía muy malo para los idiomas. Sin embargo, grabó una información importante en la infancia, porque fui a escuelas bilingües todo el tiempo, tuve la oportunidad de estar en escuelas bilingües desde kinder. Para pasar de kinder a primaria, había un año de puro inglés, todo el año de inglés, y luego pasabas a primaria. Entonces llegaba uno, yo no lo sabía, pero bastante bien preparado, ¿no? Porque yo era muy travieso y entonces mi hermana iba en el siguiente año que yo, y como ella estudiaba en voz alta, me aprendía todo yo y me salía de clase porque ya me lo sabía. Y entonces, pues generalmente me castigaban, generalmente reprobaba materias, y entonces por eso yo creí que no funcionaba muy bien para los idiomas. Sin embargo, me fue acompañando los idiomas, ¿no? A través de las diferentes disciplinas artísticas, sin ejercerlo de forma profesional. Y en algún momento en el que tuve que decidir, ya habiendo entrado a la literatura, tuve que decidir cómo iba a salir adelante, ¿no? ¿Qué opciones tenía un escritor, un poeta sobre todo, que a veces, pues tú lo sabes, la dificultad que cuesta acercar la poesía y sobre todo vender libros de poesía y vivir de libros de poesía, ¿no? Es creo yo, de lo más alejado que hay, no solo del comercio, sino a veces de las personas, incluso dentro de las escuelas. Y entonces, pues tenía yo que tomar decisiones, ¿no? Cómo becar al poeta, cómo mantener al poeta vivo y no desahuciarlo,
con otras áreas de la literatura. Y entonces ahí fue donde se extendió el panorama, porque estudié comunicación en la Raúl del Campo, y entonces tenía opción, dije, bueno, pues me voy por el periodismo, me voy por los idiomas, ¿por qué me voy? Por la docencia, ¿no? Que también es un campo de acción de escritores, ¿no? Y entonces tomé la decisión de ser traductor, porque tenía un poeta en ese tiempo que admiraba mucho y sigo admirando, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Luego vi la biografía de José Emilio Pacheco y todos ellos eran poetas traductores. Y dije, ellos decidieron bien, ¿no? Pues me voy a ir por esa. Pues si los poetas están decidiendo que un campo de acción es la traducción, pues entonces tomé la decisión de ir allá. Y entré pues a un universo muy poco conocido del área de la traducción que me fascinó, que es la traducción para medios audiovisuales, en el caso particular de doblaje. Así es, Carlos, y en este viaje del doblaje voy a mencionar algunos de los proyectos. Iremos abordando tu obra con base en la entrevista, El Niño y la Bestia, En este Rincón del Mundo, Mazinger Z Infinity, Sword Art Online, Ordinal Scale, Godzilla, el Devorador de Planetas, Al otro lado de las vías, ¿Cómo olvidarlo? Guardianes de Altamar, La Impostora, Upgrade, El Último Reino en las series de televisión, Critical Moments, Espartaco. Recordarlos, claro. Espartaco, La Guerra de los Condenados, Explorando Destinos. Mira, una de mis favoritos, La Leyenda de Sleepy Hollow, por supuesto. Bueno, qué bárbaro. Say I Do, La Reina, en fin, diferentes proyectos, y ya hablaremos también de los nuevos que me hiciste favor de compartir recientemente. Y bueno, en este viaje, en este camino, ¿cómo abrazas la traducción desde las distintas formas de expresión de los proyectos audiovisuales, de la imagen, ya sea para un anime, para un producto animado tal cual, para las series de televisión? ¿Cómo haces esta forma de plasmar la traducción del lenguaje y los tonos? La traducción doblaje yo le llamaría una especialidad, Iván. En mi experiencia lo consideraría una especialidad. Y es una especialidad que te expulsa o te recibe a los primeros 5 o 6 proyectos en los que te involucras. ¿Por qué comento esto? Porque hay dos, no tiene una sola columna vertebral el ramo de la traducción para doblaje. Yo diría que tiene 2 columnas vertebrales. Es un bello animal con 2 columnas vertebrales, ¿no? Entonces, una corre por la literatura, que es la traducción literaria del texto, y la otra es la adaptación y la sincronía a labios, que le llamamos, para que la audiencia o quienes vemos contenido de cine y de televisión, veamos, y le llamamos en el gremio, que está hablando en español. Es decir, los labios coinciden perfectamente con las labiales suaves, con las labiales fuertes, de cómo va abriendo y cerrando la boca, y entonces en ese espacio de que abre la boca, que la cierra, hay que sincronizar el texto en otro idioma, de forma que caigan perfectamente los golpes de la boca con las labiales del idioma. Esa parte es muy técnica y solamente la aborda el doblaje. ¿Por qué? Porque todos los demás ramos de acción, incluso la traducción, hasta el ramo más amplio de la traducción, como sería la poesía, bueno, la poesía es más estricta, digamos, pero llamémosle la novela, pues tienes como traductor un territorio muy abierto, incluso hasta para cambiar de renglón, si te estás extendiendo en la traducción y necesitas extenderla más. Es un poco más abierto, aquí no. Entonces, y por supuesto no hay ningún tipo de adaptación de labiales, eso solamente es de doblaje, y en eso lo resumiría, en esas 2 columnas vertebrales que tiene la especialidad. Qué interesante es, por supuesto, esta parte de la adaptación, no solamente la literaria tal cual, es decir, traducir el mensaje, sino la adaptación del mensaje al movimiento
ya sea del personaje o del dibujo animado, y también la forma de hablar, es decir, si hay dos escuelas que a mí me gustan mucho de doblaje, tú eres experto, por supuesto, y nos dirás la escuela chilena de doblaje, que es conocida, y por supuesto la mexicana. Aquí en Filmmakers Movie tenemos un público a quienes agradecemos que nos vean desde Chile, y por supuesto reconocer estas dos grandes escuelas de doblaje que tenemos en América Latina, entre otras. Y en el caso de los productos de doblaje, quería preguntarte, ¿cuál ha sido la experiencia más satisfactoria, así como el reto que has tenido mayor en cuanto a las series de televisión? Digo, hablaremos de distintas facetas, pero en el caso de la serie de televisión. Yo me planteé tres cosas fundamentales. Una, necesitaba yo vivir de esto. Necesitaba llegar a lo más alto dentro del idioma, ¿no? Dentro de la literatura, y necesitaba darme a conocer, ¿no? Y entonces, empecé a seleccionar en dónde estaban estos atributos, en qué partes de los contenidos audiovisuales estaban estos atributos, y entonces me lancé hacia ellos. El cine te da perpetuidad, Iván. Es decir, un buen proyecto de cine te va a dar reputación y perpetuidad. La televisión te va a dar popularidad. Es decir, estaba el atributo de darse a conocer a través de proyectos importantes de televisión, ¿no? Y tu día a día te va a dar, te va a llenar el refrigerador, ¿no? Entonces, hay veces que hay que hacer proyectos muy comerciales, ¿no? Pero, y bueno, otros que ya lo platicaremos también, muy facilitos, como La venganza de la araña, ¿no? De esas películas de televisión que, ¿no? Pues las arañas no hablan, entonces para un traductor es muy fácil el proyecto. Solamente hay gritos y sustos, pues son reacciones, es muy fácil, ¿no? Claro. Y eso, pues esos proyectos los entregas muy fácil y te permiten sostener otros proyectos económicamente, ¿no? Entonces había que abordar los tres y había que lanzarse hacia los tres. Eso me parece, fue una decisión fundamental en mi vida. Y respondiendo a lo que dices, ya en el área de televisión, uno de los proyectos que más satisfacción, seguramente olvidaré muchos porque ya son muchos los que he hecho, pero Espartaco sin duda me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque me exigió poesía dentro de la traducción, y eso pocas veces se da en un proyecto de traducción para doblaje, que se mezclan las dos áreas que llevo, y cuando se mezclan mis dos áreas me fascina. Cuando encuentro el doblaje y la poesía en un proyecto, ya sea de cine o televisión, va a ser el que más recuerde. Y entonces, Espartaco fue una serie que, por lo mismo de su antigüedad, hablaban de forma muy poética ciertos personajes. Y eso, bueno, no sabes cómo me pone la piel chinita de recordarlo ahorita que lo mencionaste. Sin duda ha sido, y bueno, además también fue una serie muy exitosa, entonces me dio la popularidad, digamos, en el caso de quienes conocen ya y siguen nuestro doblaje, saben de qué calibre es ese proyecto, y también me dio la parte económica de sostenerlo, porque fueron como 4 o 5 temporadas, entonces como que se conjuntaron todos los atributos que te platico al principio. Claro, y recordando estos proyectos en donde podemos unir no solamente el doblaje, la adaptación de la imagen en movimiento que mencionas con el texto y por supuesto la poesía, recordaba una de las adaptaciones que siempre han sido interesantes desde mi punto de vista, como un amante del cine, por supuesto, y al mismo tiempo de la obra literaria, la adaptación de los años 60 del Cid, que es una adaptación que se hace desde el texto del Cid en inglés, siendo que es un texto en español, y después el doblaje para hacer que vuelva, ¿no? Menciono este proyecto porque era la vuelta del idioma al origen, siendo que está hablado en inglés. Entonces, eso es apasionante cuando puedes encontrar un proyecto en el caso del cine, y en el caso de la serie es maravilloso que puedas encontrar poesía en un proyecto de televisión. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que me acaban de ofrecer un proyecto similar que va a ser muy padre. Coincido completamente contigo con la emoción de abordarlo, porque es un proyecto de Dubái. Es infantil, es una serie infantil que se va a hacer del árabe al inglés.
Y entonces, en uno de los estudios que estoy trabajando, que es en el que más contento estoy, por cierto, le dejo un abrazo bien grande a mi querido Raúl Aldana, que es el director y el vicepresidente de ese estudio, se llama SUDOPS. Comento este estudio porque es el primer estudio completamente en línea. Ah, Ya ok. no existen cabinas, sino que a su elenco le dieron todo el know-how y le enseñaron cómo montar una cabina en su casa. ¿Qué hizo esto? También ese tema es padrísimo, la evolución de los estudios de doblaje en la historia de Claro. México, pero luego lo abordamos. El caso es que ahorita, ¿qué les permitió? Les permitió que, por cierto, un abrazo grande a un gran actor chileno que se llama Andrés, que recién lo conocí con la caricatura de Bless the Hearts hacia uno de los estelares, permitió eso, que actores de diferentes países pudieran grabar para series de México. Aquí Claro. tenemos una larga trayectoria de doblaje, nos peleamos el primer lugar de mejor doblaje en el mundo con Alemania. Entonces Mira. es un centro muy importante de doblaje aquí en México. Y permitió este estudio que llegaran proyectos de Arabia, de Dubái, ¿no? De Croacia, y ellos entregan este producto doblado al idioma que tú quieras. Ah, Y mira. entonces este proyecto que llega, me acaban de invitar a trabajarlo en inglés. Mira, qué Y interesante, sí. reunir un equipo, yo para esas traducciones, porque traduzco también para autores, amigos, autores, guionistas, que el último que hice fue para un escritor que se llama Braulio Ballesteros, que hizo su guión para su película, un guión para su película, me pidió traducirlo al inglés para tener más oportunidades de financiamiento allá en Estados Unidos, porque Claro. siempre hay más oportunidad, ¿no? Y entonces tengo un equipo de una historiadora, un dramaturgo norteamericano que hacen el bulletproof de la traducción, de lectura, para que sea entregado al idioma de ellos, ¿no? Y entonces este proyecto lo vamos a abordar así, vamos a abordar el inglés, toda la adaptación, la Ah, sincronía del mira. inglés, y además toda la parte, como te digo, toda la literatura y el bulletproof, que allá hay un equipo que se está preparando, que va a leerlo de allá en Estados Unidos para entregar este producto, ¿no? Interesante, y vamos a estar muy pendientes, Carlos, de este proyecto y de los demás que nos vas a compartir, que ya se vienen, que se están haciendo los estrenos de temporadas en distintas plataformas y realmente para mí es fascinante, especialmente cuando puedes ver una obra literaria de alguien que ama la traducción. Y recordaba, te escuchaba al inicio y recordaba a alguien que para mí fue fundamental en mi trayectoria literaria y de quien yo admiro mucho, ya murió el escritor Sergio Pitol, que me encauzó en gran medida en mi trayectoria y que es un gran traductor, Maravilloso, ¿no? Extraordinario traductor, extraordinario. Yo creo extraordinario. que, yo creo que la traducción aquí no se entendería sin él, ¿no? Exacto, La historia de la traducción no se entendería sin él. exacto, sin esa pasión y la misma pasión que tú tienes. Y aquí ya entro en la siguiente pregunta. ¿Cómo eh, un gran traductor como tú, alguien que ama los lenguajes, que ama el idioma, que ama y los idiomas, que se expresa desde el corazón y también desde la forma en la cual esta cosmovisión de idiomas y de lenguajes advierte la vida, la muerte, la esperanza, cómo lo traduce en su propia poesía? Es decir, hablemos de Carlos el poeta. ¿En qué momento la poesía aflora en ti? Fíjate que, bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo, y como muchos, que un poeta es un traductor per se, porque un traductor explica lo que hasta ese momento no había sido explicado. Es el primer traductor del instante y lo entrega en palabras. Entonces, traduce el idioma del árbol, traduce el idioma de la tarde, traduce el idioma de la hormiga y lo entrega en una palabra porque la hormiga no habla nuestro idioma. Entonces, sin duda creo que un poeta es un traductor per se. Y entendí tiempo después de por qué los grandes poetas como José Emilio Pacheco, como Gustavo Adolfo Bécquer, pues tomaban esa ala de traducción. Lo único que hay que hacer diferente es aprender el idioma y lo plantas en el oficio de la traducción. Entonces, yo creo que el oficio de la traducción lo tiene ya un poeta. Solamente varía el idioma, ¿no? El idioma del poeta son poemas. El idioma del traductor, pues es el inglés, es el italiano, pues es el
francés, en fin, el que tú le pongas sobre la estructura del tren, digamos, ¿no? Entonces, de ahí la inclinación natural en aquel momento de mi vida fue tomar la traducción cuando dije, bueno, pues un poeta de qué sale adelante, ¿no? ¿De qué vive? Dentro de las opciones que te platiqué, ¿no? De docencia, periodismo, ¿no? Hay uno de mis poetas favoritos, es psicólogo, ¿no? Que también tiene mucho que ver la psicología con la poesía. Pues yo tomé la traducción, ¿no? Yo tomé la traducción y después, afortunadamente, conocí a un poeta maravilloso que quiero mucho, que se llama José María Sonta. Es un poeta costarricense, que él me enseñó que lo que yo escribía era un poema. Yo lo único que en aquel momento andaba queriendo terminar textos porque no terminaba nada, empezaba a escribir y no terminaba los textos, ¿no? Y empezaba y no terminaba, y estaba yo metido en problemas porque estaba decepcionado de mi carrera, me habían bateado 2 guiones, no los compraban, y entonces, pues estaba como desahuciado, ¿no? Por retomar esa palabra, y él fue el que me dijo, ¿sabes qué onda? Esto no es que no lo termines, es un texto corto y se llama poema. Okay. Y entonces yo muy emocionado de que ya podía terminar un texto, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces, yo soy de acá, ¿no? Yo soy de acá. Y mira que reflexionando sobre esta similitud y a la vez semejanza de conceptos entre el cine, los contenidos audiovisuales, por supuesto, la televisión, la perpetuidad de uno, la popularidad de otro. En el sentido de la literatura, la poesía, por supuesto, es perpetuidad en todo sentido. Es la palabra en esta síntesis emocional que a la vez abre todos los caminos, toda la complejidad del ser humano en un solo verso, y así lo has expresado tú, y cuando hemos tenido la oportunidad de escucharte, quienes hemos tenido la oportunidad de leerte, siempre nos quedamos con ello de tu palabra, sobre todo de tu obra, y de tu obra, que es una obra que abraza la vida. Y aquí voy a entrar a un tema personal también, que me has permitido compartir, y del que hemos estado pendientes también de ti, Carlos. Pues Carlos, eres un luchador por la vida, y en este año de pandemia que seguimos viviendo y que buscamos la sobrevivencia, por supuesto, y que esto mejore para todas y todos en el mundo, a veces tenemos que luchar 2 o 3 veces por la vida en el mismo instante. Lo hemos compartido mucho sobre, por ejemplo, las mujeres que sufren la violencia intrafamiliar, los hombres, mujeres, niños que sufren la violencia intrafamiliar y que tienen que luchar 2 veces por la vida dentro y fuera. También quienes en el mismo cuerpo y en el alma están luchando por la vida, y tú lo has hecho en esta pandemia, Carlos. ¿Cómo ha sido bregar por la vida misma, en tu caso, durante la pandemia? Bueno, mira, tienes razón. Me agarró por sorpresa, Iván. Me agarró por sorpresa porque en un pequeño dolor que tuve por ahí a mediados de diciembre o a finales de diciembre, en la parte baja del estómago, en la parte derecha baja del estómago, el doctor, fui con el doctor, lo revisó y me dijo, es un tumor, tienes 2 horas para arreglar todo lo que tengas que arreglar en tu casa y te vienes para acá porque necesitamos operarte. Así de sorpresa me agarró, pero ¿no? Por la espalda. No lo alcancé a ver venir. Y entonces, a la mañana siguiente, porque además te hacen una prueba para, como bien dijiste, ¿no? Te hacen una prueba para el COVID, tarda la prueba porque es una emergencia y no te reciben en el hospital, sino vas ya con la prueba del COVID hecha, entonces por ahí nos echamos 4 horas, y a la madrugada ya estaba yo despierto entrando al quirófano, ¿no? Y lloré, me recuerdo que entré llorando al quirófano, porque hicieron la tomografía y era una cosa muy grande, del tamaño de una toronja. Ah, caray. Es un tumor gigantesco, y entonces me derribó, me dieron muchísimas ganas de llorar. Yo dije, ¿qué hago con esto, no? Y la primera pregunta, ¿es cáncer? Pues yo creo que sí va a ser del tamaño, ¿no? O sea, y salieron los resultados y claro, por supuesto, era un tumor cancerígeno de los grandes, de la etapa 4, la más avanzada. Ah, caray. Pues no, es un golpe que te tira por completo, ¿no? Te tira por completo, y entré yo a la madrugada llorando al
al quirófano, ¿no? Hasta el doctor muy lindo, muy lindo, Gonzalo, nos acogió y me dijo, yo sé por lo que estás pasando, es mucha información, tranquilo, ¿no? Y ya me meten a ese cuarto blanco con todas las luces, y entonces un enfermero, un doctor muy lindo, ¿no? Muy lindo, me dijo, ya que me iban a meter la anestesia y que estaban por inyectarme, me dice, no te preocupes, con este doctor todo el mundo se quiere operar. Y ¡pum! Se me apagó la tele. Entonces fue muy bonito ese recuerdo, ¿no? Y bueno, pues salí ya de la operación, sacaron lo más amenazante, ¿no? Lo más amenazador, que era el tumor. Yo creo que con ese tumor no hubiera podido vivir más de 3 meses, entonces afortunadamente lo sacaron. Pero resulta que el cáncer se expandió y entonces por eso salió etapa 4 de un linfoma en su forma avanzada, ¿no? Y bueno, lo que no viví con la pandemia, porque yo me siento una persona privilegiada, me tocó, por todo lo que te platiqué de haber montado en línea los estudios en mi área, yo llegué a tiempo a la pandemia. Ya trabajaba yo en línea, ya había estudios en línea, todo lo de recibos de honorarios y cuestiones económicas ya se maneja en línea, ¿no? Entonces ya uno no tenía que moverse de su estudio desde hace varios años, los materiales de video, los libretos me llegan ya en línea, entonces llegué a tiempo a la pandemia, fui de quienes, ahora sí que fui quienes vendieron los pañuelos en ese sentido, porque dicen, no, hay quien llora y hay quien le toca vender los pañuelos. Y entonces al principio yo decía, bueno, pues sí, me tocó vender los pañuelos, pero resultó que me tocó llorar también, ¿no? Me enfrento con esto, este pleito de sobrevivir, y entonces resultó, platicaba que se expandió el cáncer, y bueno, pues ahí me enfrenté con esa otra parte de tener que tomar decisiones importantes, Iván. Entonces, lo saqué en 4 ecuaciones. Saqué una ecuación y 4 resultados muy sencillos. Uno, primero que nada, quieres vivir, ¿no? ¿Quieres vivir? En realidad quieres vivir. Entonces me puse a pensar si quiero vivir, sí quiero vivir. Y la segunda pregunta fue, ¿te alcanza lo que tienes para vivir? ¿No? O sea, pues me quitaron un pedazo de intestino, sí funciona todavía. Tengo cáncer en etapa 4, pues me quedarán unos 4 meses. ¿Te alcanza? ¿No? La pregunta, y así fui como escaneando cada área de mí para saber si lo que yo tenía me alcanzaba para dar una batalla digna frente al cáncer, ¿no? Si no, no tenía caso, pues si no te quieres, pues el cáncer tiene muchos apellidos, ¿no? Entonces hay personas a las que ni siquiera pueden levantarse de la cama, y pues es cuando dices, pues esto ya no me alcanza para dar una batalla, ¿no? Ya no me alcanza. Y entonces hice una revisión interna y dije, no, pues sí me alcanza, hijo, ¿no? Solamente tengo que reestructurar mi interior completamente. O sea, tengo que armarme de un guerrero, ya estaba yo tirado, y mi forma de operar interiormente siempre es desde el núcleo, desde lo más al fondo, tener todos los sótanos limpios, ¿no? Tener el alma maquillada, tener problemas resueltos. Entonces, desde ahí trabajé y me construí un interior sólido que me era lo más importante para pelear, ¿no? Y así fue como decidí enfrentarlo. Carlos, impresionante. Y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por abrir el corazón y compartir al mismo tiempo esta lucha por la vida, porque ese es el inicio de todo el camino que ha significado, y a partir de ese momento, los meses, es tan relativo el tiempo que es inmenso, es denso, pero con esa fuerza interior, con esa forma en la que tú abrazaste y abrazas la vida, transcurrieron estos meses hasta las noticias que nos has compartido, y que es impresionante. Sí, fíjate que los 4 resultados de esa ecuación, la ecuación de la reflexión, ¿no? Los 4 resultados fue que podía morirme, ¿no? Y pasarían 4 meses, ¿no? Ese sería un primer resultado. El segundo resultado, que podría, no,
el primero era que podría morirme y pasarían 4 meses deprimido, ¿no? Sin hacer nada. El segundo era que podría vivir y abrazar la vida y dar la pelea, y además también no cambiar nada en mi vida, porque yo hago lo que amo, me esforcé mucho para llegar a las áreas en las que amo y a mantenerme ahí adentro, y entonces no había que cambiar nada, sino más que nada seguir haciendo lo que uno hace, ¿no? La tercera ecuación era vivir y estar deprimido, ¿no? O sea, no hacer nada y bueno, pues, luego resulta que sí vives y ya perdiste una fracción de vida, pues 3, 4 meses o lo que sea, ¿no? Y la última ecuación era morir y pasártela bien, es decir, seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y que realmente pues ya no pudieras vivir porque el cáncer ya no te permitió, pero pues ibas a aprovechar tus últimos meses, ¿no? Bueno, pues con más razón, si nada más me quedan 3 meses aquí, pues vamos a hacer que los minutos valgan, ¿no? Y entonces lo reduje a 2 ecuaciones, a esa, vamos a hacer que esos minutos valgan, viva o muera, ¿no? En esas 2 resultados, no ecuaciones, perdóname. Y entonces tomé esos dos caminos. No sabía si iba a vivir o a morir al final del camino, pero lo que sí sabía es que tenía un cierto tiempo de vida y lo iba a aprovechar al máximo. Y también lo que sí sabía es que, porque me sé mover en situaciones difíciles anteriormente, de adolescente, me han tocado episodios muy duros, entonces a mí ya estas situaciones me vuelven inquebrantable, ¿no? Cuando ya no tengo nada que perder, me hago grande, ¿no? La tragedia me engrandece, me empodera, ¿no? Y entonces, dije, pues también en esos meses que me quedan, voy a demostrar que la vida es mía. No tengo que pedir favores. Yo voy a demostrar que la vida es mía. Esta vida es mía. Y adentro de mi cuerpo se hace lo que yo digo. Voy a recuperar los territorios perdidos del cuerpo. Y no hay negociación. Me agarraron por sorpresa, perdí un pedazo de intestino, se acabó. Aquí adentro se acabó, ¿no? Y así fue como empezó a desarrollarse ese trabajo interior para recuperar todos los cuerpos, todos los territorios perdidos del cuerpo que ya habían sido abrazados por el cáncer, que ya los tenía completamente y estaban trabajando por consumirlos, ¿no? Cuando te escucho en esa afirmación y autoafirmación que tienes constantemente día a día, imagino que es día a día, con esa firmeza, seguir adelante y saber que los proyectos siguen, es decir, no alejarlos, sino al contrario, enfocarse en ellos y también en el arte. Y sobre ello quería que nos compartieras, Carlos, una poesía sobre ese sentimiento que has tenido, lo que has escrito en este proceso, en tu vida, y lo que nos compartes no solamente desde el alma, sino de esta vida que abrazas, pero con una perspectiva de hacerla tuya y decir, no más, voy a habitar, voy a vivir cada momento, cada instante, y cómo lo plasmas en tu obra poética. Sí, fíjate que fue muy curioso porque andaba yo trabajando un libro, y ahí ando, porque sigue abierto, pero lo detuve, que se llama La ciudad perdida. Y entonces lo detuve con la pandemia porque me salía yo a las diferentes colonias de la ciudad en la que habito y desde ahí escribía, ¿no? Le prestaba vida a un poste y escribía el poema del poste. Le prestaba vida al negocio del sastre y escribía un poema del sastre, ¿no? Ese lo detuve cuando empezó la pandemia porque ya no podía salir. Al principio ves que fue como un casi estado de queda la pandemia, ya luego como fuimos entendiendo un poco al virus, ¿no? Y ya empezamos como a saber cuidarnos, ¿no? Y empezó a aflojar. Y ahí cuando empezó a aflojar fue que me dio cáncer. Y entonces, inmediatamente dije, ¿sabes qué? Este trabajo, porque uno escribe cuando, o no sé si todos, sino yo, cuando te quema algo por dentro, ¿no? Y no lo puedes cargar solo, entonces lo vacías en una página, al menos para que lo tengas fuera de ti, ¿no? Y entonces, pues claro que estas situaciones inmediatamente terminaron en un texto, en un poema que es mi voz natural, digamos, en donde me siento más cómodo, pero no cabía en el otro libro. Dije, pues este tema, ¿qué?
¿no? Esto es otra cosa, no cabe aquí. No, no, ¿qué tiene que ver la calle con el cáncer? ¿No? Con la pena, discúlpame, aquí se abre otro tema. Y entonces abrí otro tema de un poema, digo, relacionado con un poema maravilloso de Jaime Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? En donde habla sobre el príncipe cáncer, el amo y señor de los pulmones, ¿no? Y el gran dolor de cómo, pues a su padre se lo arranca, ¿no? Y entonces, al principio le puse El príncipe cáncer del mayor Sabines a ese libro, pensando en que el tema sería un libro porque la historia era larga. Al menos pensaba yo que era larga, ¿no? Dije, esta batalla es de largo aliento. Entonces, pues abro tema como libro, ¿no? Y ahí voy descansando todos los días, ¿no? Las situaciones las voy descansando ahí. Sin embargo, la historia fue corta. Entonces, casi empezando con el primer poema y con el segundo poema, ya andaba yo de salida, ¿no? Del cáncer, de la noticia maravillosa unos meses después de que el trabajo había dado resultado, como 3 meses. Y entonces dije, no, pues esto más bien termina siendo un poema largo, ya no va a ser libro. Y entonces tengo aquí escrito precisamente, les ha llamado la atención este poema, y con mucho gusto te puedo leer un fragmento de él. Adelante, Carlos. Mira, este poema es la parte, digamos, de en medio, ¿no? Que resume un poco como dices, la determinación. Y se llama Cuerpo, te espero, cuerpo. Así tenga que hacer de mi cuerpo una hoguera, así tenga que convertirme en estrella, así tenga que contemplar la penumbra y quedar inoculado en un incendio, así tenga que dialogar con la partícula más pequeña, así tenga que emprender un paseo sobre un carruaje de veneno, cuerpo, te espero, cuerpo. Podré ser puente y mensajero de tu nombre, baldosa en la oscuridad que me habita, mano muda de la otredad que me auxilia, mano seca, mano rota que respira por mí, que me hereda el silencio y el miedo, que me deja por momentos sin cabello, contemplando en el espejo la derrota. Cuerpo, te espero, cuerpo. Así tenga que crecer como la noche, con el tiempo de la mano que me sobra. Así tenga que montar sobre febrero, convertido en un cristal de madrugada, quebradizo como el rocío, al punto vespertino de las 6, con la corte de cáncer despertando, murmurando entre timbres mezquinos, caídos de la estrella más lejana. Cuerpo, te espero, cuerpo. Y así tenga yo que enmudecer, apagar la voz de las constelaciones y el canto de Luzbel que me ensordece, y así tenga que regar una flor de odio sobre la triste pradera de un hostal, y dentro prospere sus retoños, apareciendo a deshoras enterrado, interrumpido con la gloria herida, arrastrando los pies entre obsidianas. Cuerpo, te espero, cuerpo. Enorme poema, gracias, Carlos. ¿Qué más decir que sentir cada una de las palabras con la experiencia que nos has compartido y en este diálogo profundo entre tu alma, tu espíritu, tu cuerpo que has tenido y que nos compartes? De verdad, gracias, gracias, Gracias a ti, David. gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, de verdad. Y Carlos, realmente te leía y no solamente con estas noticias tan maravillosas de seguir adelante de este proceso que has combatido y que has bregado, sin duda con esa determinación que también se volca en la poesía y en los nuevos proyectos que tienes por delante, y algunos me los compartías, pero ¿qué nos quisieras platicar sobre el devenir de Carlos Wilhelm? ¿Qué viene en los proyectos en este
nuevo Carlos, que sigue siendo en la esencia el mismo Carlos, pero que también nos platicará sobre cómo conversaste contigo y qué es lo que descubriste de ti y los proyectos que vienen, Carlos. Bueno, la primera maravillosa noticia es el proyecto de vida, ¿no? O sea, tener oportunidad de vivir aquí es un maravilloso proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos 15 días me dieron la noticia de que salí completamente libre de cáncer, con un examen de escaneo general que salió. Entonces, imagínate, de etapa 4, la más avanzada, a 0 en 3 meses, bueno, pues Claro, fue el mayor proyecto y el más importante. claro. Y entonces, le llamo el botín de la tormenta, ¿no? Que por ahí tengo ahí un texto que habla del botín de la tormenta, que se publicó en una revista. Por cierto, retomaré mis publicaciones, colaboro en una revista que se llama Ablucionistas, que quiero mucho, de Jorge Contreras, un poeta que leo, que sigo, que además tuve la fortuna de que me abriera su corazón y tenemos una hermosa amistad. Y voy a retomar mis publicaciones, mis colaboraciones con la revista Ablucionistas. Voy a retomar mi libro de La ciudad perdida, ya que se puede salir un poco. Me cambié de casa y entonces para mí es una gran oportunidad salir a otras colonias, a conocer nuevas conductas de las cosas, ¿no? Otras conductas de las cosas. Eso es me gusta mucho, me emociona salir y continuar con ese libro. Y también le mando un gran abrazo a mi querida Amaru Vanegas, que ella me acaba de avisar que quisiera publicar una selección de mis poemas en la revista Nueva York Poetry Review, lo cual me da mucha alegría. Pues imagínate poder enlazar ya con otros países la publicación de tus trabajos y de ida y vuelta, es decir, poder también publicar a otros autores de allá acá, ¿no? Tenemos también una exposición que fue muy bonita, la invitación de parte de mi querido Cejas, que lo amo. Jorge Cejudo es un gran pintor, un gran diseñador, es un gran artista, y me invitó a fusionar la ilustración y la pintura con la poesía. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué onda? Vamos a hacer un proyecto de poetas vivos, porque yo promociono, me gusta mucho no nada más promocionarlos, sino leer a mis poetas vivos, ¿no? Y entonces me dijo, órale, perfecto. Hicimos una exposición que resultó muy bonita para la alcaldía Gustavo Amadero, que está ahorita en las calles, en el corredor cultural Euskaro. Ahí pueden ver el resultado de esta exposición, que habla sobre el amor y los abrazos, un poquito como para empezar a recuperar eso que hemos perdido. Y ojalá esa exposición siga, ¿no? La intención es que podamos seguirla moviendo en diferentes alcaldías, ojalá fuera así, y ojalá nos alcance la exposición para salir del país, porque es muy poco costosa. Se mandan todas las ilustraciones ya grabadas con los poemas en línea y se imprimen en el lugar donde se vaya a hacer, entonces no hay que transportar nada, ¿no? Lo cual tiene probabilidades de poder continuar. Y también voy a publicar el libro Crónicas de un Alebrije, que ese ya está en las últimas correcciones, es también poesía. Y en cuestiones de traducción para doblaje, ahorita está este proyecto que viene de árabe al inglés, que va a ser un proyecto bien interesante, pero estoy a la mitad de la temporada de una caricatura que yo me divierto mucho, que se llama Bless the Hearts, que la primera temporada pasó por Fox, ahora el canal se llama Star, porque vendieron buena parte de Fox a Disney, y entonces no sé qué pasó. La verdad es una historia interesante, averiguar por qué le tuvieron que cambiar de canal, digo, de nombre al canal. Generalmente es por algún problema que ya en el proceso de compra se enfrentan y dicen, no, pues no queda más remedio que cambiar la marca. Pues era poderosísima, ¿recuerdas? O Sí, sea, claro. Fox es 20th Century Fox, ¿no? Así Es es, sí, sí. histórico, ¿no? Un bombazo. Entonces, debió haber sido un problema muy delicado para tener que cambiar todo ese bagaje que implicaba Fox en un canal de Star. Entonces, empezó la primera temporada de Bless the Hearts para Fox, ahora Star, y la segunda temporada, como ya lo compró Disney, estará pasando por el streaming de Disney Plus, lo cual también me da mucho gusto, aunque me da mucho gusto pues porque te da reputación, te da prestigio, ¿no? Entregar proyectos para las plataformas más innovadoras, ¿no?
Pero a la vez, bueno, pues yo quisiera, ojalá algún día se pueda, pues como tener acceso todos a ese tipo de contenido para que todo el mundo los pueda disfrutar y no sean de tan pocos, digamos, ¿no? Los contenidos más importantes porque son grandes producciones, ¿no? Y entonces, pues acá en México somos muy pocos los que podemos tener acceso a pagar un streaming de Disney Plus. En junio se estrena el de HBO Max, que también es otro streaming muy poderoso, con producciones muy poderosas, y entonces pocos tenemos el acceso a esas plataformas, es lo que me da un poco de tristeza todavía. Pero bueno, en la segunda temporada de Bless the Hearts estará por Disney Plus, y es una caricatura intelectual al estilo de los Simpson, ¿no? Con un humor negro. Nos permitieron decir todo, porque en la televisión a veces nos mandan indicaciones de, bueno, pues hay mesura en el idioma, ya se está abriendo a raíz de Netflix, ya nos han pedido decir las groserías que haya que decir, ¿no? En la forma de adaptación, como habla el personaje que por ahí comentaste, ¿no? Entonces te permite a ti, como escritor y como traductor, por supuesto, digo como escritor porque hay que hacer un análisis de personaje previo para entregarlo al español, ¿no? Herramientas de un novelista, digamos, ¿no? Así es, sí. O de un dramaturgo, no tanto de un poeta. Y entonces ahí entra en acción el escritor, el dramaturgo, ¿no? Y estos oficios que te exigen hacer un análisis del personaje previo, cómo vas a concebir en español ciertos atributos de su conducta, ¿no? En el caso de Bless the Hearts, que es una familia que anda luchando por salir adelante, ¿no? Un poco como muchas de nuestras familias, y entonces se enfrentan con la vida, con empleos perdidos, ¿no? Dicharachera, la familia, entonces también permite mucha gracia literaria, que tenemos muy rico ese idioma de los refranes, de los dichos, ¿no? De los albures, que es también un universo padrísimo que tenemos en México. Entonces, permite entregar todo eso en la serie y la hace muy divertida. Nos han felicitado porque está quedando muy divertida. Y esto, voy a la mitad de la segunda temporada, acabo de entregar el episodio 8 y 9 anteayer, y el lunes entrego el episodio 10, el martes entrego el episodio 11, y son 23 episodios de la segunda temporada. Luego, de Mayans, es una serie que va también para Fox, que es una serie de narcos, pero de narcos como al estilo norteamericano, en el sentido de las mafias de motociclistas Harley, ¿no? Cuando eran mafias, ahorita la verdad es que son mejores ciudadanos que muchos, ¿no? Donan mucho dinero, hacen causas muy benéficas, todos los grupos de Harley ahora, ¿no? Se han convertido en un grupo muy bonito. Sin embargo, la serie retrata a estos traficantes en motocicletas chopper, ¿no? Que andan cruzando drogas para Estados Unidos, y toda la problemática que llevan, pero también con un acento mexicano muy importante. Entonces también me permitieron lo que nunca, decir regionalismos como pinche, por ejemplo, que es bien mexicano. Porque no nos alcanzará el tiempo, pero uno como traductor de doblaje, pues debe conocer el español continental. Yo le llamo español continental, ¿no? Un español y palabras que se entiendan en todo el continente de habla hispana y no tengan una acepción diferente a la nuestra, a la de México. Entonces, hay palabras que no se pueden usar, ¿no? Como manera, porque en Cuba es otra cosa, ¿no? Como concha, pues ya estoy diciendo una grosería en Argentina, y acá es un pan dulce, ¿no? Diferentes palabras, y entonces la palabra pinche la tenemos muy clara continentalmente, situada en México. Pero me la pidieron, y entonces, ¿por qué razón? Porque el cruce de los personajes es a México. Todo se desarrolla en la frontera de Tijuana y en una localidad que se llama Santo Padre, del otro lado de Estados Unidos, y entonces buena parte de los personajes malandros, de los malos, tienen raíces mexicanas por haber migrado allá. Aborda un poquito también la parte de la migración con un personaje en esta tercera temporada, porque estoy haciendo la tercera temporada ahora, un personaje que se llama Gaby, que es una chica migrante de Oaxaca. Platica un poquito por qué tuvo que emigrar allá y las cosas que se viven en México, y ya pudo entrar a la universidad, a la Escuela Nacional de Enfermería allá en Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo el sueño americano, digan lo que digan, porque allá nos va mejor, punto, ¿no?
aunque digan no vayan, aunque digan cuesta mucho trabajo, es la verdad, ¿no? Pero bueno, pues esa historia la retrata un poquito un personaje que se llama Gaby, entonces por esa razón, me refiero por la fuerte relación que tiene con México la serie, me permitieron dejar muchos regionalismos, ¿no? Aplicar muchos regionalismos, muchos localismos. Y entonces voy en esa serie, pues en esa serie son 10 episodios y hoy en la noche precisamente quedé con otro estudio, de entregar el episodio 10, que ya voy avanzado, lo termino hoy en la noche y termino la tercera temporada, ¿no? Y a partir de ahí, Valley of Tears, que te acababa de comentar, perdón, no a partir de ahí, recién acabo de terminar hace 15 días una serie que se va a estrenar para HBO Max en junio, el streaming de HBO. Van a arrancarse una serie israelí que me da mucho gusto haberla abordado porque es otra forma de hacer cine y televisión. Y está contada la historia de la guerra de Yom Kippur, una guerra muy importante que tuvo Israel con Siria y muy dolorosa. Y entonces ese episodio de la guerra de Yom Kippur está retratado en esta serie de 10 episodios, ¿no? Y contada por ellos. Entonces es otra forma de hacer cine bien interesante, claro, bien ilustrativo, que a veces no atraviesa por las grandes productoras que tenemos en el continente acá a través de Hollywood o de otras grandes productoras norteamericanas, ¿no? En eso estoy, de traducción para doblaje. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Vamos a estar pendientes no solamente de la obra, por supuesto, del doblaje, de cada una de las series que has mencionado, de los proyectos cinematográficos, audiovisuales, sino también, especialmente, de tu obra poética, en lo personal, y sé que quienes nos escuchan y nos van a observar y escuchar con atención, van a estar muy pendientes de tu poesía, por supuesto. Ya haremos algo especial para cuando ese libro se publique en Filmmakers Movie. Y quiero agradecerte, de verdad, que quienes nos acompañan en encuentros a través de Presumiendo México y de Filmmakers Movie están encantados de escucharte, de conocer tu obra, de aprender de tu experiencia, de conocer esta maravilla de la traducción del lenguaje a través del montaje audiovisual que se traduce, que se dobla, y al mismo tiempo conocer la profundidad, la complejidad y toda la maravilla que habita en el animismo de la poesía, en la interpretación, en el reflejo, en el retrato, y en vivir y abrazar la realidad como lo hace tu poesía, con alma, vida y espíritu. Gracias de corazón, Carlos Wilhelm, por acompañarnos y por toda tu obra. Gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Iván, querido. Te mando un abrazo bien fuerte y también un abrazo bien fuerte para la audiencia de Filmmakers Movie y de Encuentros. De verdad, muchas gracias. Nos encontramos también, para quienes les guste, nos encontramos por Facebook, ahí andamos ya, ¿no? ¿Verdad? Así es, todos así los es. escritores, todos los actores, todos los directores, ¿no? Por Twitter, por Instagram. Es muy bonito tener contacto ya con tu público, con tus lectores. Yo en lo personal lo disfruto mucho. Muchas gracias, Carlos, y por aquí pondremos también las redes de Carlos Wilhelm, por supuesto, su perfil. Y gracias de verdad, Carlos, por todo, con esa fuerza, esa energía con la que nos has compartido esta lucha por la vida, más allá de tu obra extraordinaria, de tu arte. Y también quiero pues enviarte un abrazo enorme, un abrazo con toda energía, y gracias por formar parte de Encuentros, y nos veremos próximamente en otra conversación, Carlos, para seguir ahondando, escuchando y disfrutando de tu poesía. Gracias, Carlos Wilhelm, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en Encuentros. Gracias, Carlos. Nuevamente.